Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. La Corte Constitucional está a pocos días de una definición sobre el destino y la ruta que debe seguir el paquete de cambios que analiza País, el movimiento de gobierno, y que se propone emprender en reforma a la Constitución. El debate sobre si son enmiendas o reformas y su posterior mecanismo de cambio de la Carta Magna depende de la resolución que haga el máximo organismo de control constitucional del país. El dirigente máximo del movimiento Creo y ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, ha solicitado a la Corte ser recibido. El propio Lasso ha planteado realizar una consulta popular para conocer la voluntad, la posición del pueblo ecuatoriano, por ejemplo, sobre la reelección indefinida. El presidente Correa señaló que estaría planteándose en el país una especie de frente de restauración conservadora y que ante ello hay que proteger el proyecto de revolución ciudadana. Hay otros temas que requieren de definiciones por parte de un dirigente político como lo es Guillermo Lasso. Por ejemplo, vale mencionar la conveniencia o no de la promulgación de un Código Monetario y Financiero que ya está en vigencia. Asimismo, la situación de que ha entrado también en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, el acuerdo o tratado de libre comercio con Europa, el paso de los fondos privados de cesantía a manejo del BIES, la disminución de las utilidades de los trabajadores de las telefónicas móviles, el debate sobre una ley de plusvalía. Ahora mismo se ha incorporado otro ingrediente, este es el impuesto a la comida poco saludable, a los cigarrillos, a los licores. Ahí como se aprecia una gama valiosa de temas que vamos a plantear a nuestro invitado. Tras el corte comercial, empezamos en este cara a cara con Guillermo Lasso. En un instante con ustedes. Bien, como lo anunciamos, está en el estudio principal de Canal 1 en la ciudad de Quito el señor Guillermo Lasso, con quien vamos a conversar respecto a diversos temas del ambiente político, económico, social, en fin, del país. Sin duda hay un elemento que nos interesa y con el que vamos a empezar. El señor Lasso ha acudido en días pasados a la Corte Constitucional para presentar un documento mediante el cual él solicita ser escuchado, atendido, para plantear su tesis, su criterio en torno a las enmiendas constitucionales. Esto se lo hace bajo la figura que establece la ley del amicus curiae. Señor Lasso, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Por qué esta preocupación? ¿Por qué esta inquietud? ¿Por qué ir a la Corte Constitucional? Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, en primer lugar, por esta invitación. Hemos acudido a la Corte Constitucional haciendo uso de nuestro derecho establecido en la Ley de Garantías Constitucionales que permite aquella figura procesal del amicus curiae, dicho en español, del amigo de la Corte, una tercera persona que al conocer que la Asamblea Nacional ha presentado en la Corte Constitucional su pedido de calificación de preguntas y aprobación de la Corte para tramitar unas reformas constitucionales vía enmienda, es decir, a través de la Asamblea Nacional, con la aprobación de tan solo 100 asambleístas de Alianza País, yo he creído conveniente hacer uso de ese derecho ciudadano para asistir y presentar este amicus curiae, al que acompaño un estudio elaborado por el doctor Carlos Bernal Pulido. ¿Quién es Carlos Bernal Pulido? Es un constitucionalista colombiano, especialista en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y es un profesional citado en más de 100 casos, en más de 100 sentencias emitidas por la propia Corte Constitucional del Ecuador. De modo que para la Corte se convierte en una especie de referente, digámoslo así. Es un referente muy bien conocido y un referente al que apelan frecuentemente, pero no solo la Corte Constitucional, sino también el propio presidente de la República, Rafael Correa, a través de su director jurídico, en los escritos que ha debido presentar en distintas causas en la Corte Constitucional,
también se ha referido al doctor Carlos Bernal Pulido. Además, un elemento que me parece interesante por el apellido, él es colombiano, ¿verdad? Así es. En Colombia transitaron por un tema de reelección y no sé cuál sería el rol del doctor Bernal. Usted ha dicho algo muy atinente al caso. Precisamente en Colombia, el caso del expresidente Álvaro Uribe, cuando pretendió una reforma constitucional que le permita un tercer periodo presidencial continuo. La Corte Constitucional colombiana le dijo al expresidente Uribe, no, Le negó, claro. ya no. ¿Y por qué ya no? Porque esa pretensión implicaría que se sustituya la Constitución. Fíjese usted, no que se reforme, que se sustituya la Constitución. Y para sustituir la Constitución se requiere una asamblea constituyente, ni siquiera tan solo una consulta popular, peor pues una enmienda a través de la Asamblea Nacional. Entonces, el doctor Carlos Bernal Pulido, que también trató aquel caso de Colombia, por pedido mío elabora un informe. ¿Y qué dice en aquel informe? Que la pretendida enmienda no es enmienda, no es reforma, es una pretensión de sustituir a la Constitución. Y él considera que para sustituir a la Constitución se requiere una asamblea constituyente y en caso de no hacerlo se estaría entrando en una violación constitucional. A pesar de que el cambio, enmienda, reforma, modificación, la palabra que sea, de un artículo, eso tiene tanto peso, tiene tanta trascendencia que estamos sustituyendo, que estamos haciendo una nueva Constitución. ¿Qué dice el artículo 144 de la Constitución? Al final dice, el presidente pues, puede ser reelegido por una sola vez. Una sola vez. ¿Qué reforma se pretende vía enmienda? Que se elimine la expresión por una sola vez y de manera implícita se entienda que es de manera indefinida por cualquier número de veces y de manera inmediata. Y para todos, para todos los funcionarios de elección popular. Correcto. ¿Y qué dice Carlos Bernal Pulido sobre este tema? Él dice, no, pues, es que haber puesto el periodo presidencial en 8 años y una reelección no es haber escrito el número 8 como pudo haberse escrito el 16, el 24, el 2 o el 32. No, no es cualquier número, no es un asunto banal, no, es un asunto atinente a la naturaleza del Estado, la estructura del Estado. Por lo tanto, reformar la Constitución en ese campo es cambiar la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque significaría crear un hiperpresidencialismo. Es como permitir, para hacer una explicación más sencilla, Andrés, más sencilla para quienes nos escuchan, es como en el fútbol. En el fútbol, ¿cómo se juega? 2 tiempos. Primer tiempo de 45 minutos, descanso, segundo tiempo de 45 minutos. No puede pues venir el capitán del equipo de fútbol y decir, ¿sabe qué? No he terminado mi tarea, quiero meter más goles. Señor árbitro, cite a un tercer tiempo y luego a un cuarto tiempo de 45 minutos. Porque eso ya no sería respetar las reglas del juego. El fair play en el fútbol, ya no se está jugando fútbol. Puede llamarse otra cosa, pero no fútbol, como en este caso. Se lo puede llamar de cualquier manera, menos democracia. Eso es lo que dice Carlos Bernal Pulido. No es cualquier número. Ese número tiene que ver con un valor esencial en democracia, cuál es la alternancia en el poder y otros temas que seguiremos comentando. Sí, porque lo que usted plantea tiene que ver con una de las enmiendas y el paquete que ha sido planteado por Alianza País, por el gobierno, digámoslo así, es de 17. ¿Las otras enmiendas no han sido consideradas en este estudio del doctor Bernal? Ve, Andrés, el estudio del doctor Bernal se concentra en lo fundamental del paquete de enmiendas. Reelección. La reelección indefinida. Porque ese es un tema atinente a lo esencial en democracia. Bueno, hay otros. Ya me Acción referí. de protección, hay la consulta popular, Fuerzas Armadas, gobiernos autónomos descentralizados. Si usted me lo permite, sí, claro. Hay un segundo eje argumental del doctor Carlos Bernal Pulido, que es muy, muy importante, cuando dice, la democracia tiene que ver con instituciones, tiene que ver con tiempos limitados del poder. La democracia tiene que ver con pesos, con contrapesos, con límites al poder del gobierno y del tiempo de ejercicio de los cargos de elección popular.
La democracia no tiene que ver con el carisma de una persona, que puede ser muy inteligente, muy simpática, tener la más linda sonrisa del Ecuador, los mejores ojos del Ecuador, el más guapo del mundo, todo lo que usted quiera. Las mejores camisas del Ecuador, dice usted también. De acuerdo, ¿no? pero la democracia es más allá de eso. Claro. Es como, nuevamente voy a usar la metáfora del fútbol, que usted diga, no, pues a ver, la figura de la posición adelantada es aplicable siempre, salvo cuando juega, pues, Messi. El mejor jugador del mundo, ¿no? Pues a Messi, ¿cómo se le va a pitar posición adelantada? No, señor. A Messi también se le pita la posición adelantada y se lo sanciona por parte del árbitro. ¿Por qué? Porque las reglas de juego hay que respetarlas. Claro. Hasta el más guapo del mundo, el mejor jugador del mundo, tiene que respetar las reglas de juego. Y en democracia, el más carismático del mundo tiene que respetar las reglas del juego de la democracia. Ahora, dígame una cosa, esta iniciativa que usted ha planteado se suma a otras que han sido señaladas en el transcurso. Incluso Alberto Acosta ha presentado ya en días pasados también una cosa similar y las cámaras de la producción también, algunos sectores sociales igual. ¿Esto es qué? ¿Cómo entender políticamente? Son derechos ciudadanos, y fíjese usted, que apuntan al mismo objetivo, oponerse a la reforma del artículo 144 de la Constitución, lo cual quiere decir que no hay necesidad de sentarnos en una misma mesa, de tomar la decisión de quién habla primero, quién habla después, quién se sienta al lado de quién. No, hay una coincidencia de un valor fundamental, la defensa de la democracia. Si usted me lo permite, el informe de Bernal Pulido utiliza un tercer eje argumental que es también fundamental y que tiene que ver con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, igualdad de derechos de todos los ciudadanos. ¿A qué me refiero o a qué se refiere él en su informe? No puede ser posible que en el Campeonato Nacional de Fútbol siempre haya un equipo que juega de local. El que juega de local tiene cierta ventaja sobre el equipo visitante. ¿Por qué? Porque van pues las barras del equipo local, que viven en la ciudad donde radica el equipo local, y otros beneficios implícitos. ¿Qué pasa en democracia? El equipo local es cuando el presidente de la República actúa de candidato. Hay algunos elementos de carácter económico, jurídicos, políticos y de hecho que le dan a él una ventaja, produciéndose una desigualdad con otros candidatos, como fue el caso mío en el año 2013. Pero es también una desigualdad para él porque se lo excluye. Podría ser otra lectura. No, porque las reglas de juego en democracia están establecidas ya en esta Constitución. Usted es electo una vez y puede ser reelegido por una vez. Ya ejerció el cargo 8 años. Ya ha tenido un tiempo suficiente para aplicar su plan de gobierno. No puede decir que nos venga a decir, bueno, mire, mi trabajo no está terminado, yo quiero continuar. En la figura del fútbol, si es que mete un gol, no se le puede impedir a que meta un segundo gol o un tercer gol. Claro, pero dentro del tiempo establecido. No puede ser que meta un gol en los 90 minutos de juego y diga, no, necesito 45 minutos más, un tercer periodo para poder meter otros goles. No es posible. Y en materia de la igualdad, veamos y no personalicemos. En cualquier lugar del mundo, y así pensó la Corte Constitucional de Colombia, el presidente cuando ha ejercido el cargo por 4 años, y en este caso por más de 4 años, primero tiene una exposición pública que le da una ventaja sobre el resto de candidatos. En segundo lugar, tiene control del presupuesto del Estado, y de alguna manera hay recursos económicos que juegan a su favor en su candidatura. Hay control sobre las instituciones del Estado, y yo lo viví en carne propia. Competí con cancha inclinada, con un Consejo Nacional Electoral que miraba de un ojo a la oposición y el otro era ciego con el candidato oficial. Tiene control sobre medios de comunicación, sobre propaganda, inaugura obras. Por lo tanto, esas son las ventajas del equipo local. Está bien que las tenga una vez, como establece la Constitución, pero no de manera indefinida. Porque si lo tiene de manera indefinida, se va a quedar de manera indefinida en el poder. Y eso ya no es democracia. Eso podemos hablar de un régimen feudal, podemos hablar de un dueño del país, podemos hablar de la ley de la selva,
pero ya no hablamos de democracia, de estructura del Estado, de constitución, de respeto a los derechos ciudadanos. ¿Por qué es bueno tener esta alternabilidad? ¿Por qué es necesario que se oxigenen los ambientes de poder, de gestión, para promocionar nuevas figuras, contribuir con nuevos pensamientos, nuevas ideas? ¿Para qué es bueno? Dejemos por un momento en paz a mi amigo el doctor Carlos Bernal Pulido. Y ahora voy a traer a colación una conversación que tuve con un amigo mío, campesino, de la zona de Daule, con el que conversaba lo que estamos hablando el del gallinero, en este del gallinero. ¿Qué me dijo mi amigo el campesino? Mira, Guillermo, lo que tú me tratas de explicar aquí en el campo es muy sencillo. Cuando la gallina se mueve del gallinero, podemos ver las cagadas que ha hecho. Por eso es bueno, pues, mover las gallinas del gallinero, para limpiar el gallinero, para refrescar el gallinero. Eso yo le pregunté una vez a usted. Esto significa que esas heces fecales están en las áreas administrativas de gestión del actual gobierno. Yo le diría que dejemos en paz a mi amigo el campesino. Ese es el caso del gallinero. Volvamos al Ecuador. Yo cuestiono el modelo de desarrollo del Ecuador. Ya se está agotando porque el precio del petróleo ya no está subiendo. Se estancó en $100 y ya anda por 95. Casi a nivel de lo presupuestado. En segundo lugar, ya también empiezan a agotarse las fuentes de financiamiento externo. Los chinos, por sus razones internas, ya empiezan a ser más lentos en sus relaciones financieras con el Ecuador. Ya hay que apelar, ahora sí, a las instituciones de lo que ellos llaman el imperio. Van a Wall Street, se endeudan con deuda externa por $2.000 millones, han ido al Fondo Monetario Internacional para buscar la aprobación del Fondo Monetario Internacional, van al Banco Mundial para que les duplique la línea de crédito al Banco Mundial. Es decir, dos ejes, deuda y precio del petróleo. El mismo modelo de desarrollo de la década de los 70 del siglo pasado, y esto ya lo he tratado con usted en varios programas similares al actual. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que no ha habido en el Ecuador en los últimos años, en muchos años? El apoyo a la inversión privada, local e internacional. Vamos a hablar de eso, Guillermo, más adelante, de todo el esquema económico, pero quiero insistir un poco en la figura de la gallina, que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que da la sensación es de que hay que ventilar eso, porque hay niveles de suciedad, de incorrección, de porquería, de corrupción. ¿Eso es lo que podríamos entender con la figura de la gallina? Hay un agotamiento del modelo de desarrollo. Es necesario nuevas personas, nuevas ideas, nuevos programas para oxigenar la economía ecuatoriana y producir unos espacios de prosperidad y no solo lo que hoy vivimos. Una crisis de la abundancia, que es lo que yo llamo, similar a la que se vivió en la década de los 70 del siglo pasado y que luego derivó en la década de los 80 en una crisis de la escasez como la que vivió el Ecuador. ¿Qué pasa con la iniciativa suya de una consulta popular para resolver esto? ¿Va en camino o hay alguna revisión? Nosotros mantenemos nuestra posición, pero obviamente debemos esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque fíjese, Andrés, la Corte Constitucional puede resolver, digo, dos escenarios, ¿no? Para no especular en tantos. Uno, que le da la razón a la Asamblea Nacional y dice, no, si esto sí va por enmienda. Y yo creo que, de acuerdo con el informe de Bernal Pulido, eso implica la violación de la Constitución. Eso implicaría aquello, violar la Constitución, porque de acuerdo con Bernal Pulido, se requiere una nueva Asamblea Constituyente. ¿Nosotros qué planteamos? Una consulta popular. ¿Por qué? Porque hay un principio jurídico que dice las cosas se deshacen como se hicieron. ¿Quién aprobó la Constitución del 2008? ¿Quién aprobó el artículo 144 como hoy está vigente? El pueblo ecuatoriano. ¿Quién debe de reformarlo entonces? El pueblo ecuatoriano. Entonces, si la Corte ratifica el pedido de la Asamblea, pues nosotros iremos a la recolección de firmas, de un gran número de firmas, ¿no? Pues no somos ingenuos. De un gran número de firmas para protegerse y llamar a una consulta popular. Puede haber un segundo escenario, que la Corte Constitucional nos sorprenda, a usted, a mí y a todos los ecuatorianos que nos están viendo en este momento, y la Corte Constitucional diga,
he leído el amicus curiae presentado por Guillermo Lasso, al que adjunta el estudio de Carlos Bernal Pulido, y Carlos Bernal Pulido tiene razón. Tiene razón. Por lo tanto, Son esto reformas. no puede ser a través de una enmienda, debe de ser a través de una reforma, llamando una consulta. Y el presidente de la República se anima y dice, bueno, vamos a una consulta popular, lo cual sería una gran victoria para nosotros, Pero hay un tercer la gran escenario, victoria Guillermo, de la democracia ecuatoriana. Iremos a consulta y sin duda alguna haremos campaña para que no se reforme la Constitución, no se reforme el artículo 144 y se permita la alternancia en el poder como un valor esencial de la democracia. Hay un tercer escenario que puede también tomar como decisión la Corte Constitucional, que es estas sí, estas no, estas sí, estas no. Entonces, ahí yo no sé cuál va a ser su posición. Veamos qué ocurre con la reelección, que desde su perspectiva es la más complicada. Elaboremos su especulación. Pudiera ser que la Corte diga, a ver, la reforma al artículo 144, lo que tiene que ver con la reelección indefinida e inmediata, no, esa es enmienda, que vaya a la Asamblea. Y el resto va a consulta, así lo distraemos a Lasso y le damos el gusto de que hay una consulta. No, no, señor, el pueblo no es tonto. Eso se lo vería como una burla al pueblo ecuatoriano. Y obviamente que nosotros con mayor ímpetu iríamos a la recolección de firmas para una consulta popular que trate lo fundamental. La PEPA, la reelección indefinida. Sí, lo que toca la estructura del Estado, lo que toca la naturaleza de la democracia, lo que tiene que ver con alternancia en el poder, lo que tiene que ver con igualdad de derechos, con respeto a los derechos fundamentales y con la plena vigencia del Estado de Derecho en el Ecuador. Ahora, el presidente de la República ha señalado que esto se produce porque hay un afán de promover, de provocar un frente de restauración conservadora. ¿Usted es el líder de esa agrupación? Mire, Andrés, ¿qué es la restauración democrática del Ecuador? Sin duda alguna, sin duda alguna. Tenemos que vivir la plena democracia en el Ecuador. Eso es necesario. Y yo creo, metafóricamente hablando, que si alguien se ha tomado la cancha de fútbol y solo quiere jugar él y ha incautado todas las pelotas, las de fútbol me refiero, y quiere tener como asistentes solo a los que aplauden a él cuando juega fútbol, pues la obligación de todos en el barrio es ir a recuperar la neutralidad de la cancha. Y cuando se haya recuperado la neutralidad de la cancha, pues cada uno que juegue en el equipo de su preferencia, del color que le guste, con las ideas que le guste y con los compañeros que quiera, sabiendo siempre que todos vamos a respetar el fair play, las reglas de juego, que no las vamos a cambiar a mitad de camino, ni vamos a hacer fouls, ni trampas, ni tampoco buscando siempre el control de la cancha de los árbitros, de los asistentes y de los medios de comunicación. Vamos a un corte comercial, volvemos en un instante, conversamos con Guillermo Lasso aquí en el programa En la Polémica. Ya retornamos. Seguimos entonces con la segunda parte de este programa, un programa especial, un cara a cara con Guillermo Lasso para conocer algunos temas relacionados con el momento político, y ahora vamos a entrar al tema económico del país. Pero a mí me quedó lo de la gallina, a mí me quedó eso porque me parece que el asunto es por ahí. O sea, hay la necesidad de ventilar para saber qué es lo que ha ocurrido en el manejo de la cosa pública, pongamos así. Le contaré a mi amigo, el campesino de Daule, que a usted le ha gustado la metáfora del gallinero. Y sigamos por esa línea argumental, la del gallinero. ¿Qué haremos, pues, cuando nos toque a nosotros hacernos cargo del gallinero y la gallina se haya movido previamente? Las cagadas de la gallina habrá que limpiarlas y mandarlas al Poder Judicial, lo que corresponde al Poder Judicial. Es decir, lo malo habrá que desecharlo, pero lo bueno, los huevos de la gallina, hay que cuidarlos. Hay cosas buenas que la gallina ha dejado en el gallinero. Los huevos hay que cuidarlos y son frágiles algunos de esos. Hay que cuidar la inversión en salud, hay que cuidar la inversión en educación, hay que seguir construyendo escuelas del milenio, hay que seguir preocupándose por la salud
de los ecuatorianos, no solo de las grandes ciudades, hay que pensar también en Zapotillo, en Santa Lucía, hay que pensar en todas aquellas pequeñas poblaciones de la península de Santa Elena, en todas las pequeñas poblaciones de Esmeralda, para llevar allá dispensarios médicos, para que lleguen los médicos, para que llegue el implemento médico, lleguen las medicinas, porque esos son huevos de oro. Esas cosas buenas hay que conservarlas, hay que continuarlas, pero no podemos aceptar que la gallina pues nos grite por haber puesto buenos huevos. No, pues, las cosas buenas se hacen, pero no por aquello se restringe la libertad. Ahora, Guillermo, pero me parece bien esto del gallinero para señalar lo siguiente. En esta figura que usted hace, el rato que se ventile el gallinero, vamos a poder ver qué es lo que ha habido, las inmundicias que se han registrado. ¿No será que eso es lo que en un momento dado impide a quien ejerce el poder en cualquier circunstancia poder dejar esa condición? Porque el poder lo protege, el tener el control de las instancias judiciales, de los organismos de control, en fin, lo protege. El rato que esté caminando en la calle ya no. Todavía no he podido conversar con una gallina, pero seguramente las gallinas no quieren que las mueva del gallinero. Pero hay que moverlas. Hay que moverlas, claro. ¿Y quién tiene la posibilidad de mover las gallinas del gallinero? En este caso de la metáfora, aplicado a la democracia ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano. Ya. Por eso es necesario ir a consultarle, para mantener limpio el gallinero. Ok, vamos al otro tema. Se ha dispuesto ya, se allanó ya en la Asamblea Nacional al contenido del Código Financiero y Monetario, de modo que estará ya por ser publicado en el registro oficial. Ahí hay una cosa que me parece interesante y que quisiera su opinión, es la figura esta de la moneda digital, de la moneda electrónica. ¿Esto cómo entender si es que no hay un respaldo, si no hay un activo líquido que proteja la emisión de esa moneda? ¿Sí podríamos estar asistiendo a un problema económico grave, Guillermo? Permítame comenzar la respuesta a su pregunta con una pequeña metáfora también. ¿Usted dejaría un niño al cuidado de una señora que todo el día se pasa diciendo: los niños son unos malcriados, los niños son maleducados, los niños juegan a la pelota en la sala y rompen los adornos de las mesas, los niños son insoportables, yo no aguanto a los niños, pero no me queda más que cuidar a los niños porque de eso vivo? ¿O usted dejaría a un niño al cuidado de una señora que dice lo contrario? Un niño es el futuro de la patria. Con un niño hay que tener paciencia. Un niño hay que darle amor, cariño, educarlo y orientarlo. Me encanta cuidar a los niños. Y yo vivo de eso. Me pagan por cuidar a un niño. Ya, pero yo no dejara al cuidado de los niños de otros niños. Cuando usted se refiere a la moneda electrónica, se está refiriendo a una propuesta hecha por una persona como el presidente de la República, que en los últimos años nos ha venido contando a través de libros y a través de sus discursos que él no está de acuerdo con la dolarización, que fue un error entrar a la dolarización, que la dolarización tiene una serie de debilidades que son inconvenientes para el desarrollo del país, pero que no queda más. Hay que mantener la dolarización. Es el discurso similar al de aquella señora que no le gustan los niños, pero no le queda más que cuidar los niños. Entonces, por eso yo planteo que en una consulta popular hay que consultar sobre la dolarización, para que no quede duda a este y futuros gobiernos que el pueblo ecuatoriano valora la dolarización, porque le ha permitido construir un patrimonio a la clase media, a la clase trabajadora, de manera especial. Y por lo tanto, que no se juegue con ambigüedades, que no se juegue con redacciones de artículos reversibles, que los que creen o creemos en la dolarización podemos entender que hay la mejor intención de fortalecerla. Y aquellos que no creen, porque no les gustan los niños, pero no le queda más que cuidarlos, pueden mañana decirnos: a ver, pero este artículo también me permite una moneda electrónica que está respaldada por activos líquidos. ¿Pero cuáles activos líquidos? Mejor hubiese sido que diga con claridad: se trata de un mecanismo de transferencia de dinero electrónico y por lo tanto esa transferencia estará siempre respaldada por dinero contante y sonante, por billetes, porque hay dólares. Una cosa, Guillermo, que quisiera que nos explique. Si es que yo recibo un dinero electrónico en mi celular
yo puedo ir con esto a comprar en la tienda, puedo ir a hacer la gestión allá, en fin. Pero también puedo ir al banco y decirle a la señorita de la ventanilla, señorita, quiero que me dé, por decir una cifra, $50 en billetes. Si eso se produce en todo el país, ¿hay los billetes suficientes para atender esa exigencia de quien tiene el dinero electrónico? Ve, Andrés, yo quiero hacer el análisis sencillo. Yo no quiero andar con prejuicios de por qué escribieron lo que escribieron y cómo lo escribieron. Yo lo que quiero decir es que tenemos que ser absolutamente claros y firmes y decir que ese es un mecanismo de transferencia de dinero. Si es eso exclusivamente, está bien, pero me parece muy bien. Ya. Pero si no queda claro eso y mañana hay la tentación del actual o de cualquier otro gobierno, porque tampoco podemos pensar que es eterno este gobierno, de repente puede venir alguien con otras intenciones y puede entender ese artículo escrito en el Código Monetario y Financiero de una manera que lo lleve a emitir una moneda alternativa al dólar. Claro. Y en ese momento los ecuatorianos se van a ver defraudados. Por eso es bueno que conste en una consulta popular y los ecuatorianos digan al actual y los futuros gobiernos, cuidado, cuidado, que yo quiero a la dolarización porque me ha permitido crear un patrimonio. Alinee usted las políticas públicas al fortalecimiento de la dolarización, sin ambigüedades y sin artículos reversibles. Ahora, entonces, la consulta popular tendría que ver con la reelección indefinida, con este planteamiento que usted señala también de una ratificación del pueblo ecuatoriano que quiere la dolarización, y el presidente dice, bueno, y también lo de la Unión Europea y el acuerdo Tratado de Libre Comercio con Europa. De modo que vamos a poner ahí todo entonces. Si él cree que eso es necesario, pues que él llame a su consulta, pero que nos deje en paz a los ciudadanos para que llamemos a la consulta que nosotros creemos debemos de llamar, porque no es la consulta de Guillermo Lasso, no es la consulta del Movimiento Creo. Aquí hay un espacio muy amplio y democrático para que todo el que se siente identificado con la defensa de la democracia, con la defensa de los valores fundamentales de la democracia y también de la sociedad ecuatoriana, puedan incorporarse con sus propias preguntas, con sus propias inquietudes y también con cuestionamientos a las inquietudes que nosotros estamos planteando. Esa es la democracia, Andrés. Ok, hemos topado algo de economía, pero quisiera profundizar y pedir su opinión en torno al informe que ha elaborado el Fondo Monetario Internacional, en donde ha señalado su inquietud, su preocupación respecto a los niveles de déficit fiscal que podrían estar incrementándose en la economía y en el manejo público del Estado. ¿Hasta qué punto esto ya es una alerta de que estamos asistiendo a un periodo ya no de las vacas gordas? Andrés, el 1 de mayo, Día del Trabajador, tuve la oportunidad de desayunar con un grupo de desempleados en la ciudad de Guayaquil y me tocó sentarme al lado de un carpintero. Le pregunté a mi amigo, ¿y a qué te dedicas? Yo soy carpintero, me dijo. Yo laqueo muebles, arreglo mesas, arreglo sillas. ¿Y dónde trabajas?, le pregunté. Y me dijo, no, yo soy un trabajador en el libre ejercicio de mi oficio. Y cuando hay empleo, trabajo, y cuando no hay, pues no trabajo. Es decir, tengo un empleo temporal. Cuando hay, y cuando no hay, no hay. Es decir, lo que se llama en la costa el cachueleo, y en la sierra tengo entendido la chaucha. Chauchita, sí. La chauchita. Y luego le pregunté, ¿pero cómo le haces para sostener a tu familia y mantener a la familia? Y mi amigo el carpintero me dijo, vea, cuando hay, yo guardo para cuando no hay. Cuando hay, yo guardo para cuando no hay. Eso me dijo mi amigo el carpintero. Una lección de vida extraordinaria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y yo he guardado esa frase. Cuando en el futuro, muy adelante, me decida escribir otro libro, hablaré de esta frase en un capítulo que explique sobre prudencia en el manejo económico. Para aquellos que dicen, no, hay que gastarse todos los recursos, hay que endeudar al país, hay que gastar más allá de nuestros límites, hay que crear un impuesto por semana, el impuesto a la plusvalía, el siguiente sábado el impuesto a la comida chatarra, en el pasado el impuesto a la salida de divisas, y así tasas e impuestos excesivos hasta para las compras en internet,
meterle mano a las utilidades de los trabajadores de las telefónicas y así alimentar un Estado que ya, este Estado controlador que tiene un apetito por los recursos de los ecuatorianos ilimitado. Y ese gasto tan excesivo ha constituido a esta hora ya un Estado que está débil, está languideciendo, digamos, ese Estado. Yo no me quiero referir a esos términos. Yo lo que quisiera invitar especialmente a los jóvenes ecuatorianos que nos escuchan, vayan a Internet, pongan dentro de Historia de Ecuador 2 frases, el festín del petróleo y la otra, el endeudamiento agresivo. La primera los llevará a recordar la historia económica del Ecuador de las décadas de los 70 del siglo pasado, cuando se exportó el primer barril de petróleo. ¿Quién lo hizo? Coincidentemente, un gobierno de facto que se autodenominó nacionalista y revolucionario. En aquella época se construyeron edificios, como el edificio del Ministerio de Agricultura en Guayaquil, que ya tuvo que ser derrumbado, el Ministerio de Agricultura, centrales hidroeléctricas también. Centrales hidroeléctricas, carreteras, y luego, como no era suficiente el dinero del petróleo, pongan la frase endeudamiento agresivo, y ahí encontrarán cómo el Ecuador empezó a endeudarse con los llamados petrodólares. Venían banqueros internacionales, le decían al ministro Robalino de aquella época, vea, firme nomás aquí, y ahí le mando la transferencia de 500 millones de dólares al siguiente día, con esos facilismos. ¿Y qué se llegó? Al excesivo endeudamiento. Llegó la crisis mexicana en la década de los 80, se cerraron el acceso a los mercados financieros internacionales, cayó el precio del petróleo, ¿y qué llegó al Ecuador? Un periodo de crisis de escasez. Inestabilidad política. Incumplimiento en el campo social, en materia de salud, en materia de educación, y ya vimos toda la historia del Ecuador. Eso Andrés penosamente se va a repetir, pues, cuando nuevamente caiga el precio del petróleo, cuando nuevamente se sequen los accesos a los mercados financieros internacionales, porque hoy el mundo está inundado de liquidez para contrarrestar la crisis del 2008. No va a ocurrir eso porque se está construyendo una nueva matriz productiva en la cual ya no dependamos del petróleo. Andrés, la inversión privada en el Ecuador es muy baja y se refleja, por ejemplo, en indicadores de la inversión externa. La inversión extranjera directa en el Ecuador llega a un promedio de unos 500 millones de dólares al año, de los cuales cerca de 300, 250, 300 será reinversión de las utilidades de las empresas extranjeras ya establecidas en el Ecuador. Por lo tanto, es mínimo, sobre todo comparado con Perú, que recibe 7.000 millones de dólares al año, Colombia, que recibe 13.000 millones de dólares al año. Y si tuviéramos esos niveles de inversión extranjera, aquí no hay necesidad de restringir importaciones de ningún tipo. No habría necesidad en lo absoluto. Por eso el modelo es un modelo equivocado, un modelo restrictivo a las libertades individuales. Cuando podemos crear un gran periodo de prosperidad, generando un espacio a la inversión privada. Pero ¿cómo se genera ese espacio? Primero, seguridad jurídica, respetando las reglas del juego. Usted no puede en los discursos ser agresivo, violento contra la inversión, porque nada más cobarde que un dólar, pues. Claro. Cuando se escucha un discurso violento, dicen, no, ¿sabes qué? No aterrices en Ecuador, pasa nomás sobrevolando, vámonos al Perú, vámonos a Colombia, vámonos a Chile. Primero, seguridad jurídica. Segundo, discurso acorde con la promoción de la inversión extranjera. Tercero, menos impuestos, pues Andrés. Ya esta impuestomanía. Cada sábado nos anuncian un nuevo impuesto y lo bonito, ya dicen acá, así, ya va a venir este que habla de el Estado controlador y critica los impuestos. Obvio, yo soy el que hablo del Estado controlador y muy bien hacen recordarlo el presidente de la República. Y yo soy el que está en contra del excesivo impuesto en el Ecuador, pues, porque eso no estimula la inversión privada, del excesivo trámite, tantas reglas que las grandes empresas las pueden cumplir, Andrés, pero que mi amiga, la señora dueña de la farmacia en la cabecera cantonal de San Borondón, cuando la visité, me dijo, oiga, Guillermo, ahora tengo que contratar un ingeniero químico, le tengo que pagar un sueldo, las prestaciones sociales, para que venga una vez al mes, me dé un certificado que me exige el Ministerio de Salud y se me consume gran parte de las utilidades de mi pequeño negocito.
entonces no hay un estímulo a la inversión, que es necesaria no por una estadística en un boletín, es necesaria para crear empleo en el Ecuador, porque más del 51% de la fuerza laboral ecuatoriana está en el desempleo, trabaja en la informalidad como mi amigo el carpintero, o está en el subempleo, y por lo tanto sus condiciones de vida son precarias, Andrés. Señor Lazo, el Fondo Monetario Internacional ha hecho esta observación respecto al déficit fiscal y es una alerta en torno a esto que usted dice, a la posibilidad de que en el futuro podamos asistir ya al periodo de las vacas flacas, que esta bonanza, esta borrachera, este gasto tan extraordinario de recursos empiece a flaquear y asistamos al periodo complejo. Pero el gobierno toma ciertas decisiones que podrían de alguna manera impedir llegar a ese escenario tan difícil. Por ejemplo, la eliminación del subsidio al gas y el reemplazo del uso de energía eléctrica para las cocinas que se van a instalar. Esto es un subsidio por otro, es verdad, pero de alguna manera ya es una alerta de esto que podría estar ocurriendo. Vea usted, Andrés, en materia de subsidios, hablemos de números. El subsidio al gas representa cerca de unos 500 millones de dólares. 500 millones de dólares per se son muy importantes para cualquier economía en cualquier parte del mundo, pero hay que analizarla en términos relativos a los otros subsidios, como los de las gasolinas, que llegan a más de 3.000 millones de dólares. Entonces, el subsidio al gas, en términos de importancia, es el menor de todos los subsidios. Y es el subsidio que toca a la clase más pobre del Ecuador. Vaya usted a la isla Trinitaria, vaya usted al barrio El Pescador en las afueras de Guaquillas, vaya usted al barrio La Laguna de Quevedo en las afueras de Quevedo, y usted ve una casita de caña muy pequeñita donde vive familias como la de Edith Vélez, mi amiga Edith Vélez, a quien la visité. Y ella vive del bono de desarrollo humano. Y tienen una pequeña casa en un lado de un solo ambiente, la cama, la sala, la cocina, y en un ladito ahí está la bombona de gas. Y ella me dice que vive con una bombona de gas al mes. No que le cuesta $2.70, que le cuesta cerca de $4 por el transporte de la distribuidora a su casa. Yo me pregunto, ¿Edith Vélez tiene para comprar cocinas eléctricas? No tiene. ¿Le va a dar un subsidio el gobierno? No tiene. ¿Le va a dar facilidades? Edith Vélez tiene para comprar las joyas, no tiene. Edith Vélez no podrá pagar la bombona de gas de 25 dólares mensuales. ¿Cuál es la solución que yo propongo? Crear empleo en el Ecuador. Cuando Edith Vélez tenga un empleo y no viva de $50 del bono de desarrollo humano, sino que en lugar del bono tenga un sueldo digno, que le permita cubrir la canasta básica familiar, cerca de $500 mensuales, entonces ahí hay la posibilidad de eliminar el subsidio al gas. Mientras tanto, lo único que vamos a lograr es complicar la vida de mi amiga Edith Vélez. Y ese es el caso de Edith Vélez. Pero piense usted en la cantidad de emprendedores urbanos, aquellos vendedores ambulantes que le venden salchipapa en las esquinas de las grandes ciudades del Ecuador y van con su cocineta y su bombona de gas para poder freír la papa y la salchicha, que a propósito ya se prevé. Será esa comida chatarra que habrá que tener seguramente un tributo, claro. Pero pensemos en aquellos amigos, los emprendedores urbanos. ¿Cómo van a hacer cuando se elimine el subsidio al gas? ¿Se van a conectar a dónde? Pues con la energía eléctrica en cualquier lugar de la calle. Y ese es un modo de vida en el Ecuador. Ante la falta de empleo, se vive con esas ideas y esas iniciativas. Por lo tanto, hay que pensar en ello. Y a mí me luce tremendamente cruel la declaración del ministro de Industrias cuando dice, bueno, el que quiere cocinar con gas, que pague pues el precio internacional de $20 la bombona de gas. ¿Qué dirá pues mi amigo, el emprendedor urbano, que trabaja en las esquinas de las grandes ciudades del Ecuador? Qué cruel le sonaría a él la expresión de un ministro que, claro, tiene una vida cómoda. Pero ¿cómo hace, pues, mi amigo, el emprendedor urbano que vende salchipapas en la esquina de cualquier ciudad del Ecuador, que ahora se le va a multiplicar por 10
el precio de la bombona de gas. Tengo que ir a un corte comercial. Este es el programa En la Polémica. Hablamos con Guillermo Lasso y en un instante retornamos para el segmento final de este programa especial. Seguimos entonces en este programa en donde estamos entrevistando al dirigente del movimiento Creo, ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso. Y quisiéramos, señor Lasso, tratar en este último segmento algunos asuntos más bien sueltos, si usted quiere. Por ejemplo, ¿cuál es la apreciación que usted tiene respecto al cierre de Diario Hoy? Es lamentable. Es lamentable porque es un golpe para la libertad de expresión en el Ecuador. Es lamentable. Si yo fuese el presidente de la República, hubiera hecho lo necesario para que se mantenga viva la llama de un medio independiente de comunicación. ¿Eso haría una persona que tiene interés de tener pensamientos plurales, tener democracia informativa, en fin, eso podría haber hecho un presidente? Definitivamente que sí. Yo creo que la democracia se alimenta con la opinión de todos, aún con la que disgusta al poder constituido. Y el talante democrático de un gobernante es ser tolerante. Tolerante hacia el extremo. Permítame una expresión que la di en una entrevista en campaña allá por el año 2012 en el diario El Universo. Cuando yo sea presidente, preferiré comer mierda yo respecto de lo que digan los medios de comunicación, pero jamás haré comer mierda a nadie con mis acciones que violenten la libertad de expresión en el Ecuador. Eso que ocurría en el pasado, que agredían a los periodistas, en fin. Así es. Ahora utilizan otros mecanismos mucho más sutiles, sin duda. No se llega a ese extremo de provocar un atentado en contra de un periodista, pero sí Andrés, usan otros sistemas mucho más sutiles. Reconozcamos una realidad. Metafóricamente hablando, si tomamos un cuchillo, podemos cortar el miedo que hay en el Ecuador. Hay miedo, Andrés. Hay miedo, se siente. Se siente el miedo. Y cuando usted habla, pues, y recorre el Ecuador, se encuentra con un empleado público, un empleado privado, y dice, bueno, ya conversando un poquito más se sueltan y hablan un poco, pero están con miedo. Al principio hay miedo reserva, también, miedo. Y por lo tanto hay censura, autocensura previa en muchos medios de comunicación. Y así no se construye democracia, así no se construye prosperidad en una sociedad. Por eso, cuando nosotros ganemos elecciones, no solo las presidenciales, la mayoría en una Asamblea Nacional, me comprometo una vez más a tirar al tacho de basura de la historia la actual ley de comunicación para reconstruir la esperanza en el Ecuador y abandonar el miedo. Es muy difícil destruir, si cabe el término, desmantelar todo lo que se ha armado durante este periodo gubernamental. No es tan difícil, Andrés. Vaya usted por las calles de Quito y podrá poder ver la cantidad de edificios, de oficinas públicas, de entidades del gobierno. ¿Cómo se cortó el nudo gordiano? ¿Cómo, Andrés? De un solo tajo. ¿Cómo es ese tajo democrático? Llamando pues a una asamblea constituyente. Habrá que hacer una nueva constitución. Habrá que llamar una asamblea constituyente. Pero vea usted si el propio presidente de la República ahora ya está criticando su propia constitución. Dice que es muy reglamentaria, que no respeta los principios. Se declaró acostista y ahora habla mal de su coidiario. El peor error. Cuando en la realidad la mayor cantidad de artículos fueron aprobados en la presidencia del arquitecto Cordero, no del señor Alberto Acosta. Por lo tanto, va a ser necesaria una nueva constituyente, Andrés. Y esa es la manera de romper el nudo gordiano. Cortando de raíz, dice. De raíz. Una asamblea constituyente. Social que yo le digo, por ejemplo, las oficinas públicas, ese sector burocrático tan abultado que hay. Va a ser muy difícil. Habrá que trabajar para generar con nuevas ideas frescas que atraigan capital privado, local, internacional, que dinamice la economía sobre determinados elementos como aquellos huevos que puso la gallina y que hay que cuidarlos, porque ese es el valor, lo que ha generado valor a la sociedad ecuatoriana, porque hay que reconocer, Andrés, hay cosas buenas que ha hecho este gobierno y no podemos desandar lo andado en términos positivos, pero lo que tenemos que hacer es limpiar el gallinero y tenemos que, de un solo tajo, con una asamblea constituyente,
desarmar un andamiaje jurídico que pretende crear un solo proyecto en el Ecuador, el del Estado controlador, y tener a 15 millones de ecuatorianos como esclavos de ese único proyecto, el del Estado controlador. El Estado sobre el ser humano. Usted habló en el Yo segmento... promuevo Sí. y deberemos promover una constitución que respete la libertad individual y que promueva 15 millones de proyectos de vida, uno por cada ecuatoriano, para que la suma de los 15 millones de proyectos de vida nos lleve a la gran prosperidad de la sociedad ecuatoriana. Esa es la felicidad de alguna manera que propone el ministro Ehlers, por ejemplo. Qué divertidas declaraciones. Dígame, Qué divertidas declaraciones, Andrés. Usted habló algo respecto al tema del impuesto a los alimentos chatarra o a estos alimentos que no son buenos para la salud. ¿Qué señal tiene eso? ¿Que es un afán de mejorar las condiciones de alimentación de los ecuatorianos o hay otros afanes? No, yo creo que ahí tenemos que separar lo que son huevos de lo que son otros elementos en el gallinero. Sin duda alguna, un gobierno responsable puede trabajar coordinadamente con la visión global de organismos como la Oficina Mundial de la Salud y preocuparse por la obesidad de los ciudadanos y hacer campañas que orienten hacia una buena alimentación de la familia ecuatoriana. Eso es salud pública, dice usted. Eso es salud pública y yo no voy a criticar esa preocupación del presidente de la República porque yo estaría equivocado en ese caso. Pero no se lo debe de hacer con más impuestos, pues. Porque, por ejemplo, ya que nos referimos a aquellas divertidas declaraciones de aquel ministro del Buen Vivir en el diario El Universo el domingo de la semana anterior, por ejemplo, ahí tiene usted recursos de ese ministerio. ¿Para qué? Para financiar una campaña de publicidad en el buen sentido que plantea el presidente para orientar la buena salud de los ecuatorianos, de la familia ecuatoriana, para evitar la obesidad. Pero no es necesario pues más impuestos, porque si no mañana, siguiendo el buen humor de Bonil, resulta que a las mujeres que usen minifaldas hay que cobrarles también un impuesto porque se van a resfriar. ¿Para qué? Para curarlas del resfrío después. O le vamos a tener que cobrar a los que les gustan el dulce y el helado de vainilla otro impuesto porque les puede dar diabetes. No puede ser así, pues. Entonces esto es una impuestomanía. Muy bien preocuparse por la salud. Eso está muy bien, pero no hay necesidad de otro impuesto. Puede reubicar recursos del propio presupuesto del Estado, que ya está bien abultado, muy bien abultado, como para decir, prioridad es la salud de los ecuatorianos y no el buen vivir de un ministro con declaraciones divertidas, ¿no? Dígame una cosa, el presidente ha dicho que se van a reducir las utilidades de los trabajadores, empleados de las empresas de telefonía móvil y que esos recursos van a servir para distribuir en una campaña masiva de computadoras, de tablets a los maestros, a los profesores. Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe cuál es el mensaje? Un mensaje negativo. Mientras tú seas pobre, aquí está el gobierno para representarte. Pero si tú te atreves a avanzar y prosperar, aquí está el gobierno para quitarte tus utilidades y decir, yo sé administrar mejor el dinero que tú. Esa es una violación a la libertad individual de un padre ecuatoriano, de una madre ecuatoriana, de un joven ecuatoriano que ha tenido la suerte de trabajar en una buena empresa, ganar utilidades, comprar un auto, comprar una moto, comprar una casa, mejorar la calidad de vida de su familia y ahora llega el Estado controlador y quiere apagar el switch de las oportunidades de aquella persona que ha prosperado y le dice, presta acá el dinero que yo lo sé administrar mejor que tú. Yo no estoy de acuerdo con aquella declaración que dice, no puede ser que 6.000 familias ganen tantas utilidades al año. Yo diría, no puede ser que solo 6.000 familias ganen grandes utilidades al año. Yo, presidente del Ecuador, voy a trabajar para que no sean solo 6.000, sean 60.000, sean 600.000 familias, sean 6 millones de familias ecuatorianas, para que sobre la base del respeto a su libertad individual para prosperar, para llevar adelante su proyecto de vida, ellos también puedan ganar
grandes utilidades como los empleados de las empresas telefónicas. Empezamos este programa hablando sobre esta iniciativa que usted ha planteado en la Corte Constitucional para ser recibido y para ofrecer información y algunas luces a los miembros de la Corte. ¿Hay la posibilidad de que esto pueda ser de alguna manera el inicio de la constitución de una estructura, de un frente, de una instancia que permita un poco ya mirar lo que pueda ocurrir en los próximos años? Yo alguna vez le comenté y le dije, así como se hizo en Chile, así como se hizo en España, así como se hicieron en algunos países centroamericanos, provocar una concertación para salir de la dictadura. Mi querido Andrés, todo en su momento. Hoy paso a estamos paso en el 2014. Ya. Una persona que está de apuro y que quiere vestirse bien, pues primero se pone la ropa interior y después los pantalones. Pero cuidado, empieza por ponerse los pantalones y luego ¿cómo le queda la ropa interior? Va a parecer un mamarracho. Hoy estamos en el 2014. Hoy toca hablar de la Constitución, de la estructura del Estado, de defender el valor esencial de la alternancia en el poder, de impedir una reforma constitucional. Y hoy hay que hablar de este tema para crear una unidad sobre ese valor fundamental, no sobre una persona, no sobre un movimiento político, y no hablar de temas de los que habrá que hablar en su momento, en el año 2016, para las elecciones del 2017. Hoy estamos en 2014 y no hay que cruzar el puente antes de llegar al río. Hoy hablamos de valores fundamentales. Es como hablar de las reglas del juego del campeonato de fútbol. Eso toca hoy. Y cuando llegue el campeonato, ahí se hablará de la alineación de los jugadores en cada equipo de fútbol. Muy bien, señor. Muchísimas gracias entonces por haber asistido a esta convocatoria. Ha sido Guillermo Lasso, ex candidato a la presidencia, dirigente máximo del movimiento Creo, para referir comentarios, opiniones en torno al Ecuador del momento, en el orden político y en el orden económico. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Andrés, muy amable. Felicidades, ¿ah? Gracias, igualmente. Nos vemos el próximo fin de semana en otra emisión del programa En la Polémica.